Muy buenas noches, doctor, y con todos. Mi nombre es Marcela Belén Fernández Palma. Soy la líder de este grupo de la materia de bienestar animal y etología paralelo A, y nosotros vamos a explicar sobre la definición de la etología respondiendo a 4 preguntas para así tener un enfoque global sobre el comportamiento de los animales. Y mi grupo está conformado por Alcibar Solórzano Selena Marina, Montenegro Zambrano Adriana Anaí, Moreira Proaño Yuleide Millaret, Pacheco Basantes Brian Josué, Villasagua Seguiche Denise Lisset, Vélez Zavala Madeline Talía y Vera Zambrano Heidi Yuribet. Habla Denise Lisset Villasagua Seguiche. Voy a hablar acerca de la primera pregunta, que se divide en causas inmediatas o mecanismos, dando un ejemplo de un enfoque clásico y un enfoque actual, según dado los etólogos Lorenz y Timbergens, y el otro ejemplo sería dado por los etólogos Byrnes y Green. Recordando que la etología es la ciencia que se encarga del estudio del cambio de conducta que tiene un animal, y por ende los etólogos desarrollan un estudio resolviendo 4 preguntas para determinar por qué se desarrolla dicha conducta y a qué se debe dicha conducta. Primero, las causas inmediatas o mecanismos, según Timbergen, son aquellos estímulos que hacen que un animal cambie su conducta, ya sean estímulos fisiológicos como las hormonas. Dado el ejemplo de Lorenz y Timbergen, que es la pauta que realiza el ganso al recuperar sus huevos cuando estos salen del nido. Ellos dividieron este tipo de ejemplo en 3: en un estímulo señal, en un pauto de acción fija y en un mecanismo desencadenador innato. El estímulo señal no es más que la salida del huevo hacia el exterior. Lo que el pauto de acción fija es lo que desarrolla el animal al salir a recuperarlo. Y por ende, el mecanismo desencadenador es lo que realiza la estructura interna del animal para desencadenar el pauto de acción fija, y por ende está dado por el estímulo señal. Ahora vamos a ver lo que es el enfoque actual dado por Byrnes y Green. Estos etólogos desarrollaron este tipo de ejemplo utilizando huevos de distinta forma, distinto tamaño, distinta textura y distinto color. Estos etólogos concluyeron que no solamente depende de un estímulo señal, sino que contiene distintas variables. Mediante este tipo de estudios se dieron cuenta que el ave tomaba mayor atención cuando el huevo era de mayor tamaño, era más rápida la acción y la conducta de recuperarlo. Se dieron cuenta que la textura moteada le llamaba más la atención que la textura lisa. Dentro de este estudio se dieron cuenta que los huevos de color amarillo y verde llamaban mucho más la atención que los huevos azul. Y por último, el único estímulo al cual no le tomaron una distinta importancia es a la forma del huevo, porque indistintamente si eran cilíndricos o si eran redondos, estos igual salían a recuperarlo. En fin, el enfoque actual de estos etólogos concluyeron que no solamente se necesita de un estímulo señal para que el animal cambie de conducta, sino que depende de cómo éste decodifica la información y la acción que se va a realizar. Gracias. Hola, mi nombre es Adriana Naí Montenegro Zambrano, soy estudiante del paralelo A de Bienestar Animal y Etología, y voy a hablar sobre la causalidad inmediata y sus mecanismos, centrándome en las causas internas. Cuando queremos entender el comportamiento de un animal o de una persona, decimos ponte en sus zapatos. En el caso de los animales no se puede aplicar esta frase porque su comportamiento o conducta se ven arraigados por
factores internos y externos, además de procesos muy complejos, puesto que un animal puede responder de maneras diferentes a un mismo estímulo, y esto se debe a los factores externos que se perciben, además de su neurofisiología. De esta manera se demuestra que existen causas internas que controlan dicha conducta en cada animal. Además, existe otra constante que provoca una reacción fisiológica frente a los estímulos desencadenadores inmediatos, que es la intensidad de energía que tiene una situación motivacional. Para poder explicar algunas conductas o comportamientos de los animales, varios etólogos han determinado algunos modelos motivacionales de causación interna. Hay varios, yo voy a explicar solamente dos, que son los modelos cibernéticos y los modelos jerárquicos complejos. Con este modelo, Frederick explica conductas de la alimentación y el apareamiento. En este caso voy a explicar el ejemplo de la conducta de la alimentación, donde él destaca que siempre debe haber un estímulo externo, que puede ser la visión, el olfato o el gusto. Esta información que viene del medio externo va a llegar al centro de cómputo o al órgano modulador o central en términos fisiológicos. También en ese mismo instante el animal empieza a recordar situaciones pasadas relacionadas con la comida. Por ejemplo, se acuerda de la última vez que comió y esta información se va al centro de cómputo junto con la información procedente de la boca, el estómago y los intestinos, que son índices fisiológicos. Por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre o la sensación de hambre o el déficit de algún nutriente o vitamina. Toda esta información que viene de varias partes se integra en el centro de cómputo, donde se va a tratar de dar una respuesta. De esta manera vemos que si el animal come o no, va a ser el resultado de cálculos complejos. Además, hay que tomar en cuenta que la intensidad de uno de estos factores que se ven implicados en este proceso determinará el tipo de respuesta dada. En los modelos jerárquicos complejos que fueron propuestos por Behrens y Trent, ellos tratan de explicar las relaciones entre varios sistemas de conducta, pero su objetivo principal era explicar las conductas que se originan en el periodo de incubación de las gaviotas. Ellos destacaban que existían pautas observables y una serie de sistemas de controles hipotéticos. Estos sistemas en este modelo se ordenaban en niveles jerárquicos, dependiendo de su importancia y de la intensidad. Como vemos aquí está el ejemplo del ave donde se le ha escapado el huevo del nido. Entonces consta de un estímulo de señal, de un mecanismo desencadenador innato y pautas de fijación. En la etología clásica, de esta manera era como explicaban esta conducta, pero para los etólogos actuales se necesitaba algo mucho más complejo porque en sí esta conducta es compleja. Entonces, este era el diagrama que realizaban los etólogos para poder explicar estas conductas. El sistema principal es la nidificación, luego se divide en varios subsistemas, como vemos aquí, y cada uno tiene varias pautas. Ahora, estos etólogos decían que cada sistema se encuentra relacionado entre sí. Entonces, las gaviotas se encontraban en el sistema de nidificación, luego en el subsistema incubación, y dependiendo de eso podían realizar cualquiera de estas tres pautas, como por ejemplo incubar, mirar alrededor o recuperar, y en este caso era recuperar el huevo y devolverlo al nido. Además de otras pautas como moverse, mover el pico, donde están los determinados subsistemas. Gracias. Hola, mi nombre es Elena Alcibar Solórzano y les voy a hablar acerca del enfoque global del comportamiento animal respecto al desarrollo ontogénico.
El desarrollo ontogénico trata de describir y estudiar los cambios que se producen en un ser con vida, también los mecanismos que los desencadenan y los factores que influyen en este proceso. En el caso de los animales, los cambios que se producen son principalmente en tres niveles: en el nivel fisiológico, morfológico y el comportamental. En el nivel fisiológico, los cambios más evidentes están relacionados con la secreción de las hormonas, como por ejemplo cuando un individuo llega a la pubertad. Se produce la activación de las gónadas y la secreción de las hormonas sexuales. Estas hormonas van a desencadenar una serie de modificaciones en el organismo, como la aparición de los caracteres sexuales secundarios o la intensificación de la territorialidad y en muchos casos la competencia por el sexo opuesto. Mi nombre es Heidi Yuribet Pérez Zambrano. En el nivel morfológico, la magnitud de los cambios varía mucho según la naturaleza de algunas especies, como en la mayoría de los vertebrados. Los recién nacidos, que son morfológicamente parecidos a los adultos, y los cambios que van experimentando se relacionan mucho al incremento de su tamaño. Sin embargo, en algunas especies que tienen fases larvarias, como los anfibios, los cambios los van sufriendo a través de diferentes etapas y son bastante drásticos. En el tercer nivel de cambio se produce en el comportamiento del individuo. Aquí ya presentan gran flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno. Estos cambios ocurren en la etapa prenatal, aunque ya es desde el nacimiento hasta la madurez sexual, que es el periodo postnatal, donde ocurren la mayoría de estas modificaciones. De esta manera hacen que el comportamiento de las crías se vea muy diferente al comportamiento de los adultos. Buen día, mi nombre es Brian Josué Pacheco Basantes, soy integrante del presente grupo y me toca exponer sobre el valor adaptativo, evolución de la etología, junto a mi compañera Marcela Fernández, ¿no? Pues bien, para iniciar, hablemos un poco sobre la adaptación, ¿no? La adaptación se puede decir o se puede definir como un proceso y como un producto. En términos fisiológicos, la palabra adaptación tiende a ser relacionada con los cambios de una especie durante su vida en un entorno. Esto se le suele conocer, se le suele llamar como adaptabilidad, adaptación fisiológica o aclimatación. Sin embargo, esto no es correctamente dicho como contexto o como concepto de adaptación. La palabra adaptación se usa para describir el ajuste del fenotipo de un organismo a su ambiente relacionado en su medio donde vive. Pues bien, el proceso mediante el cual un organismo se adapta más al ambiente donde vive y se ajusta más al medio ambiente y a los cambios generacionales. Este es otro concepto de lo que vendría a ser la adaptación. Existen un sinnúmero de conceptos los cuales tienden a ser pensados, a ser expuestos en base a la adaptación. Pero cabe recalcar que algunos de estos son ciertos, algunos de estos no. Pero en ciertos casos uno de los más acertados es el concepto de la adaptación evolutiva. Esto se dice que es donde una especie está adaptada a un ambiente si o solo si el ambiente ha generado fuerzas selectivas que han afectado a los ancestros de esa especie y han moldeado su evolución dándole los rasgos que benefician la explotación de dicho ambiente. Podemos observar claramente que esto expresa lo que es una adaptación evolutiva, yendo de la mano correctamente con la evolución, ¿no? Pues bien, la adaptación evolutiva es un proceso en el cual ocurre mediante la selección natural. Esto es algo muy importante, ¿no? Pues bien, siguiente diapositiva. Su valor adaptativo. Pues bien, centrándonos más en el valor adaptativo, evolución dentro de la etología,
Se puede decir que el valor adaptativo supone explicar la forma en que una determinada especie tiende a generar una conducta que aumenta la eficacia biológica de los individuos que manifiestan en relación a los que no manifiestan esta conducta, ¿no? Esta adaptación. Es decir, que el número de descendientes que llegan a la edad fértil producidos por un animal a lo largo de la vida tiende a ser algo adaptativo, ¿no? También se puede mencionar que el valor adaptativo estudia qué efectos tiene la conducta sobre el éxito reproductivo. Algo muy interesante. Para averiguar esto exactamente es preciso medir el éxito reproductivo de los individuos que mantienen relación dentro de un ambiente en una forma más habitual o menos habitual. Es considerable entender que aquí se presentan algunos aspectos importantes, como pueden relacionarse con con otras especies, en algunos casos llegan a compartir genes, como la aptitud inclusiva. Pero también es esencial relacionar esto con las diferencias en el éxito reproductivo y determinar en cierto punto con los tipos de conducta. Determinar las diferencias que hay entre el éxito reproductivo y las diversas conductas que existen, como la conducta copulatoria, de cortejo, territorial, de nidificación, entre otras. Un sinnúmero de tipos de conductas, ¿no? Porque aquí se establece en qué medida la conducta de una especie influye en ese determinado éxito reproductivo de la especie. Esto tiene que ver mucho con aspectos evolutivos de una especie. Algo muy interesante en la siguiente imagen que se presenta, podemos evidenciar las ilustraciones de Darwin sobre las variaciones en los picos de los pinzones en las Galápagos. Esto incluyen a 13 especies diferenciadas en la forma de su pico. El pico de cada una de ellas, como podemos evidenciar, 1, 2, 3, 4, de estas 4 especies de aves son diferentes. Unas son más anchas, otras un poco menos, hasta otras más finas y más delgadas, ¿no? Pico más delgado. Esto quiere decir que el pico de cada especie está adaptado, se adapta a diversas dietas, diversos factores, al ambiente, a la comida, al hábitat, y esto surge que la forma del pico evolucione por selección natural. Pues bien, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Continúa mi compañera. Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Marcela Belén Fernández Palma y yo voy a dar la continuación de mi compañero Brian Pacheco sobre el valor adaptativo con respecto a la evolución. Bueno, para empezar vamos a definir la etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales y este comportamiento tiene un valor adaptativo para el organismo que lo ejecuta. Está sujeto a las leyes de la selección natural, es decir, a aquellos comportamientos que ayuden a sobrevivir y reproducirse mejor. Y estos de aquí van a permanecer, mientras que los que no van a morir. Entonces estos comportamientos que se podrían llamar positivos pasarán a las siguientes generaciones de manera genética. Entonces, el comportamiento es el modo en el que los seres vivos resuelven los problemas a los que se enfrentan y por tanto la manera en que responden a presiones selectivas. Comprender cómo el comportamiento es producida por la selección natural permite entender la propia ley y como tal el modo en que evolucionan los animales. Es así como se necesita conocer no solo su significado adaptativo, sino también los mecanismos y procesos ontogénicos y filogenéticos que intervienen en el resultado final. Entonces, la selección natural es una ley propuesta por Charles Darwin, en donde se dice que es un mecanismo en donde los animales se adaptan a un ambiente para poder sobrevivir. Y este de aquí está sujeta a 3 funciones que se tienen que cumplir, como la variabilidad hereditaria, la lucha por la existencia y el éxito reproductivo diferencial.
Entonces, en la primera, la variabilidad hereditaria trata de que los hijos tienen a parecerse más a sus progenitores. Es así como los padres le van a transmitir sus genes y para que sea de una manera más eficaz. Y estos de aquí van a sobrevivir debido a que ya tienen un gen más fuerte para poder sobrevivir. De segundo tenemos la lucha por la existencia. Entonces sabemos que los animales se van a reproducir de una manera más rápida de que los recursos que hay en el ambiente. Entonces existe una competencia por eso, en donde los más fuertes van a sobrevivir mientras que los más débiles no. Entonces esta competencia por los recursos necesarios va a posibilitar la autorreplicación de cada organismo. Y por último tenemos el éxito reproductivo diferencial, en donde algunas de las variaciones hereditarias tornan a sus portadores más eficaces en esa competencia, y estos tienden a transmitir esas características a la próxima generación en un grado mayor que sus competidores. Es así como tenemos aquí un ejemplo de selección natural, en donde una población de ratones se muda a una nueva área donde las rocas son muy oscuras. Debido a la variación genética, tenemos algunos ratones que son negros y otros que son café claro. Entonces los ratones café claro, por obvias razones, van a ser más visibles para los depredadores, en este caso un ave rapaz, que es el halcón. Y solo los ratones sobrevivientes van a alcanzar la edad reproductiva y van a dejar descendencia. Debido a que los ratones negros tienen más probabilidades de sobrevivir y de dejar descendencia, la siguiente generación tiene una mayor proporción de ratones negros que las de los café claro. Entonces, aquí tenemos unos conceptos que hay que aclarar, como por ejemplo, la evolución no es lo mismo que la adaptación o la selección natural, debido a que la selección natural es la causa de la evolución y la adaptación es el proceso por el cual pasan los animales para poder adaptarse a un medio. La variación hereditaria viene de mutaciones aleatorias. Por ejemplo, tenemos un caso de los conejos. Los conejos a veces saben nacer con diferentes colores. En este caso, unos colores oscuros. Y esto de aquí les va a ayudar para camuflarse de los depredadores. Entonces, ellos van a tener más descendencia. Por otro lado, tenemos la selección natural actúa sobre la variación hereditaria existente. Y por otro lado, la selección natural depende del medio ambiente. Entonces, es así como el valor adaptativo es importante para la selección natural, debido a que así se pueden ir reproduciendo y se pueden ir adaptando a los medios. Y es así como el más fuerte vive, como se podría decir. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Madeline Teliable Zavala y hoy les vengo a hablar sobre la evolución de conducta. Es cualquier tipo de comportamiento en una especie que se posee de una base heredable y está sujeto a la evolución. Al tratarse de un rasgo heredado, se asume que procede de la transformación de un comportamiento. Sin embargo, la evolución del comportamiento no se le ha tomado tanta importancia de parte de los investigadores hasta tiempo muy reciente. Y como consecuencia de ello, su valor como indicador de relación filogenética no han sido considerados. El estudio del comportamiento se lo debe hacer en especies vivas, y la etología en sí estudia el tipo de conducta de cada animal. Gracias. Buenos días, doctor. Mi nombre es Yuleide Moreira y seguiré hablando sobre la evolución y la conducta en la materia de etología. Se dice que la conducta de los animales es controlada por los genes y evolucionan por selección natural. Entonces, si la conducta mejora la actitud, tienden a ser más comunes. En cambio, si reducen su actitud, tienden a ser menos comunes. 4 conductas para entender su comportamiento. 1. ¿Qué causa su comportamiento? ¿Cuál es la razón que desencadena ese comportamiento en el animal? 2. ¿Cómo se desarrolla el comportamiento? O sea, si esto sucede a raíz de su crecimiento o a lo largo de la vida del organismo. 3. ¿Qué efecto tiene el comportamiento sobre la actitud? O sea, los efectos que se dan mediante la supervivencia y reproducción de su organismo. 4. La filogenia. ¿Cómo evolucionó su comportamiento? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se originó, se formó y se desarrolló? Mediante la evolución general de su especie. Un ejemplo claro de esto son los lobos y los perros. Los perros
vienen desde descendencia de los lobos, solo que actualmente, debido a su evolución por el tiempo, ahora los perros son domesticados por el hombre.